¿Usted estaría de acuerdo en que terminemos el nepotismo de tajo, de fondo y para siempre? Ahora sí, contestándole al que me preguntó, se ha atendido por esta Cámara de Senadores con reformas constitucionales a las que ustedes se opusieron, con estas prácticas de nepotismo que ustedes prohijaron en el Poder Judicial. Por supuesto que en el PAN queremos desterrar el nepotismo de la política mexicana. Al pacto contra México, que es cuando ustedes, los de Peña Nieto, Calderón y Fox, impusieron esto de la reelección inmediata, porque sabían lo que se traían. ¿Por qué excluir también, si hay diputados locales, a regidores, a presidentes municipales, senadores y diputados federales y a todos? ¿Pero qué creen? Menos al presidente de la República. De oírlos hasta casi me convencen. Eso es parte de su truco. Nosotros de verdad venimos en ánimo constructivo y yo espero que podamos salir de esta sesión de comisión con un acuerdo que permita mejorar la iniciativa que ha recibido esta Cámara de Senadores. Porque para eso es el trabajo en comisiones, para analizar la iniciativa y que el dictamen, cuando sea posible, sea aún más rico que la iniciativa, y ese es el ánimo en el que nosotros venimos. Y para eso quiero hacer 4 muy breves reflexiones. La primera es que las grandes reformas electorales que se han hecho en este país, y hay aquí actoras y actores que han jugado un papel fundamental para la democratización de México, saben que esas grandes reformas electorales tuvieron 2 características. Y me refiero, por ejemplo, a la reforma de 77, que amplió de manera muy importante el acceso de las minorías al Congreso. Me refiero a la de 1990, que creó el IFE, la de 96, que le dio plena autonomía al Instituto Federal Electoral, e inclusive la de 2014, que fue aprobada por una amplísima mayoría de 86% en aquel entonces. Esas 2 características eran reformas, primero, integrales, y segundo, dialogadas con todas las fuerzas políticas. Porque al final una reforma electoral cambia las reglas del juego, y las reglas del juego se deben cambiar con acuerdo de todas las partes que participan en el proceso electoral. Y en segundo lugar, fueron reformas integrales. El problema de este planteamiento es que no cumple con ninguna de estas 2 características. O sea, no tiene ni una semana aquí la iniciativa. Esta es la primera vez que nos sentamos a dialogar sobre ella, y ustedes pretenden que la semana que entra, sin cambios, se presente ante el Pleno. Tengamos una discusión sensata y decidamos con sentido común lo que sea mejor para los procesos electorales mexicanos y para la democracia mexicana, y abordémosla de manera integral. Aquí se han señalado varios aspectos que esta iniciativa omite, y yo quiero subrayar de manera señalada uno, y es el tema de la sobrerepresentación. O sea, no es correcto, compañeras y compañeros, que el partido mayoritario haya sacado el 54% de los votos y controle más del 75% de las cámaras. Eso terminó con los contrapesos en el poder legislativo, llevó a un avasallamiento del poder judicial, a la desaparición de organismos autónomos, a la recolonización francamente absurda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es sano para la democracia mexicana que una fuerza política que obtiene el 54% de los votos controle el 75% del Congreso de la Unión. Discutamos no solo nepotismo y reelección, sino además de los temas que aquí se han planteado, el tema de la sobrerepresentación. Como ya se dijo, el sentido común dicta la conclusión. Por supuesto que en el PAN queremos desterrar el nepotismo de la política mexicana, que hace un daño enorme a la democracia en México. Lo que planteamos es: discutamos una reforma de manera integral, número 1, y 2, vayamos más allá, como ya lo planteó mi compañero Marco Cortés.
El nepotismo se tiene que prohibir también en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial, en los organismos constitucionales autónomos y, como bien dijo la senadora Barrales, en los propios partidos políticos. Entonces, vayamos adelante con una reforma que destierra el nepotismo de la política mexicana, pero vayamos mucho más allá del planteamiento que está establecido en esta iniciativa. Y finalmente, no abundo por cuestión de tiempo, pero creo que sí es obligada una precisión histórica. Aquí ya van 2 veces que se repite el lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Pero lo que aquí no se ha dicho, y me parece que se debe señalar, es que el lema maderista se refería a la reelección presidencial, específicamente a las 3 décadas de dictadura de Porfirio Díaz. El fruto jurídico de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917, y la Constitución del 17 no prohibía la reelección legislativa. La reelección legislativa se vino a prohibir hasta el año 1933. En pleno régimen autoritario era presidente Abelardo L. Rodríguez, y todas y todos lo sabemos. A un régimen de corte autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo débil. A un régimen autoritario le conviene prohibir la reelección para tener un legislativo con enorme rotación, poco profesional. La razón por la que en México se prohibió la reelección en el 33, en el auge de un régimen autoritario, fue para que el régimen, de manera antidemocrática, pudiera repartir candidaturas. Había que desocupar todas las curules para poder repartir de manera antidemocrática a otras y a otros. No es cierto que sea algo que emanó ni de la Revolución Mexicana, ni mucho menos de la Constitución de 1917. Termino como empecé. Vamos adelante a desterrar el nepotismo, pero vamos en serio. Vamos incluyendo al Poder Judicial, vamos incluyendo al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos y a los partidos políticos. Vamos adelante con esta reforma electoral, pero hagámoslo como se han hecho las grandes reformas electorales en nuestro país, de manera integral y de manera dialogada, para que el producto legislativo tenga legitimidad y sea la norma que nos obligue a todas y a todos los actores políticos. Es cuanto, presidente. Nosotros en nuestro grupo parlamentario aplaudimos estas reformas en materia electoral, acompañamos estas reformas conforme a lo que creemos y consideramos hoy es una demanda ciudadana. Con respecto al nepotismo, por supuesto que tenemos que ponerle fin a una práctica que pues añeja, pero que también en el gobierno actual no es la excepción. Necesitamos, como bien lo han dicho los senadores de Acción Nacional, Marco Cortés y Ricardo Anaya, nuestro posicionamiento como grupo parlamentario es: vamos más allá de lo que plantea esta iniciativa. Esta iniciativa dice no al nepotismo en familiares, en línea recta, por afinidad, pero lo que nosotros hoy estamos visualizando, y escuchaba con atención a las ambas senadoras de Morena que plantearon y hicieron su posicionamiento, una decían, una familia no puede decidir, o que por cuestiones familiares alguien debe de estar en un espacio. Primero que nada, no es una sola familia, sino son varias familias. Y creo que es un tema público, un hecho notorio de diversas familias que han colocado en diversos sitios a familiares en los espacios públicos. Por eso es que nosotros estamos, por supuesto, a favor. Y por eso es que queremos extenderlo y ojalá puedan aceptar nuestra propuesta que hemos planteado y que ésta se extienda a los otros poderes, al judicial, al ejecutivo,
a los órganos autónomos, al nepotismo cruzado, que es lo que evidentemente estamos viendo en la actual administración pública federal. Digo, no nos vamos a meter a lo mejor en los locales, pero en lo federal, y sobre todo porque de ahí viene esta iniciativa de reforma. Nosotros acompañamos esta propuesta, por supuesto, y le abonamos más a este país con el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Inclusive aquí en el documento, que en este dictamen, en donde se habla y se comenta de manera muy, muy directa a los alcaldes, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, el cual no pudiera llevarse el nepotismo, es decir, por el mismo periodo por el que alguien tiene un cargo, uno de estos familiares en línea recta, colateral o por afinidad no puede tener un espacio público, pero no dice nada del titular del Ejecutivo Federal, del presidente de la República o de la presidenta de la República, porque hoy ya tenemos presidenta. No lo dice por cuestión al titular del Ejecutivo Federal. ¿Por qué no? ¿Por qué excluir también, si hay diputados locales, a regidores, a presidentes municipales, senadores y diputados federales y a todos? ¿Pero qué creen? Menos al presidente de la República o al titular del Poder Ejecutivo. Entremos en esos temas. Eso es lo que nosotros venimos a plantear. Y sobre todo que hoy estamos viendo esta reforma, que no es reforma, no es cualquier reforma. Todas las reformas en materia electoral que han habido en el Congreso de la Unión han sido reformas de gran calado, reformas con una diversidad de temas que hoy precisamente nosotros no comprende todo esto, esta reforma, pero sobre todo igual la falta de tiempo de poder analizar y de poder discutir lo que en esencia requiere también este país, con análisis, con diagnóstico, con trabajo previo por este Congreso Federal y por el Senado de la República específicamente, para llevar a cabo esa reforma. Dejo planteado y lo dejo aquí en la reunión de Comisiones Unidas, que se acompaña estas propuestas, pero sí también planteamos, somos propositivos a la Acción Nacional para evidentemente ampliar estas condiciones que ustedes, o en este caso la titular del Ejecutivo, está presentando. Sí creemos que debemos de dejar por un lado el nepotismo cruzado que hoy se está viendo también en el gobierno federal, y no por una familia, sino por diversas familias mexicanas que están controlando el poder político en México. Ojalá, presidentes de las comisiones, puedan considerar las propuestas del grupo parlamentario del PAN en este Senado de la República. Gracias. Bueno, a mí me parece, porque de oírlos hasta casi me convencen, pues el truco que traen, hay que desenmascarar ese truco. Miren, con sinceridad, no estamos en esta reforma atendiendo a ninguna materia o función electoral. Por lo que señalamos que esta afirmación que ustedes hacen de se quedó corta, de ya hasta de simuladores, pues es parte de su truco, de no entrar al debate histórico, teórico que trae lo que estamos proponiendo. Estamos hablando de impedimentos a lo que eran las incapacidades que marcaba la fracción séptima del artículo que estamos queriendo reformar la Constitución en el 55. Pero ahí lo centro, porque su mentira es esa. Su mentira es decir que estamos ante una reforma electoral. Esa vendrá después, ya nos veremos las caras cuando debatamos el acabar con las plurinominales, el quitarle dinero público a los partidos y más cosas que hacen falta. No, ahorita nada más es acabar con la reelección inmediata y el nepotismo electoral. Y eso, ya aunque aquí hicieron remembranzas de la Revolución Mexicana y de que dice alguien que si en el 33 se instauró… Permítame, senador.
A ver, nada, me paran mi relojito, por favor. Si pudiera preguntarle al senador, sí, puedo hacerle una pregunta. Señor senador Huerta, si acepta una pregunta del senador Con Cortés. mi tiempo de 2 minutos, ¿verdad? Sí. Senador, hablando de nepotismo, le pregunto entonces si usted estaría de acuerdo en que en esta propuesta incluyéramos a los 3 poderes y también a todos los cargos de designación, incluyendo, por supuesto, al presidente o presidenta de la República. Hablando de nepotismo, que es el tema que nos ocupa, ¿usted estaría de acuerdo en que ampliemos y no solo sean cargos de elección popular, sino también los de designación, en donde terminemos el nepotismo de tajo, de fondo y para siempre? ¿Ya puedo contestar? Sí, Adelante. he terminado mi pregunta. Tiene hasta ahorita 2 minutos. en el transcurso de mi intervención y con los 2 minutos me va a dar tiempo de ampliar esta respuesta. Primero se responde. No, va dentro de mi respuesta. Es parte de los 2 minutos de la respuesta, Sí. senador. Entiendo que no. No, sí, No. es la respuesta del No senador. hables por mí, espérate tantito. Adelante, Mira. senador Huerta. Yo insisto que si lo ve uno desde el análisis histórico, yo quisiera remontarme mejor al Pacto contra México, que es cuando ustedes, los de Peña Nieto, Calderón y Fox, impusieron esto de la reelección inmediata. Aquí habemos actores que estuvimos en esa sesión. Yo, por suerte, siempre votándole en contra, porque sabía lo que se traían. Ustedes lo que estaban queriendo desde entonces, desde esa tarde de la Cámara de Diputados que nos tocó debatir, aunque también en el Senado lo hicieron, romper el principio de no reelección de los integrantes del Poder Legislativo, del Poder Federal, de los integrantes de los congresos estatales y los miembros de los ayuntamientos. No reelección que permitía la permeabilidad de controles contra el continuismo y el nepotismo de los actores políticos y regionales que en efecto desde el 33 hasta el 18 se había impedido y era una garantía. Bueno, ahora que estamos en este segundo piso de la Cuarta Transformación, tenemos que rescatar este espíritu constitucional, que era un espíritu del 17, del Congreso del 17, en esta esencia de la democracia que estamos hablando. Cuando ustedes hacen esta propuesta que es corta o limitada, su objetivo político es el de eliminar un medio de corrupción en la renovación de los cargos de elección popular, porque nosotros atendemos a una finalidad institucional de que los cargos de elección ciudadana, como la función pública, ya sea del ámbito legislativo ejecutivo, debe servir al interés general de los y las ciudadanas. Este tema lo vinculamos obviamente al nepotismo electoral porque ambos conceptos ya juntos generan un abuso de poder económico, político y social que proporciona al ejercicio del legislador, presidente municipal concluye o regidor. Sus minutos de respuesta. Sí, y les sí pido estoy. que den continuidad a los 5 minutos de su participación. Yo decía que esto le permite a los legisladores federales, locales y a los presidentes o regidores armar con esto esquemas que inclusive cuando se empataban con los moches, con estos mecanismos, mantener el sojuzgamiento de los ciudadanos y permitir el control de las parcelas que se estaban repartiendo o entregando y con el cual eran felices y así andaban. Justamente nosotros por eso sentimos y sabemos que esta propuesta confirma que la Cuarta Transformación vamos a combatir la corrupción por todos estos medios que ustedes armaron de manera. Yo recuerdo que en el Senado, Lujambio, uno de los de ustedes, estaba argumentando en ese debate a favor de la reelección y muchos en la Cámara igual, como si este fuera un régimen parlamentario,
como si entre nosotros tuviera un Churchill que iba a salvar al país, cuando sabemos que no es el sentido de tener un régimen parlamentario y que las carreras parlamentarias, como las hemos tenido algunos, son posibles si dejas tiempo para que otros lleguen, para que la movilidad política se pueda dar, para que se aireen desde diversas partes en el ejercicio del poder de los municipios y de las cámaras, la llegada de más ciudadanos y ciudadanas, inclusive más si le meten tómbolas y le meten mecanismos que permitan ese acceso del ciudadano común y corriente. Yo solamente quiero decir que estos controles estructurales en la integración de cargos de elección popular ordenan la actuación de dirigentes y partidos políticos en el sistema electoral a contribuir a los principios de equidad, igualdad en la organización y preparación de la competencia para dichos cargos de elección. Y lo digo porque ahora mismo en Veracruz, que vamos a tener renovación de municipios, en el Movimiento Regeneración Nacional no nos estamos esperando, como marca la ley, a que en el 27 o en el 30 puede servir. Si estamos hablando de ética política, y a mí me da gusto decirlo desde este foro, que el Morena no va a permitir el nepotismo electoral en los procesos electorales por venir, porque es una cuestión de ética política, lo que les cuesta mucho trabajo a muchos partidos y a muchos compañeros. Inclusive dentro de Morena hay una tendencia que pudiera estar en esta lógica de permitir este nepotismo, pero nosotros no estamos a favor. Hay que romper estas prácticas. Por eso el objeto de esta iniciativa no debe de confundirse por los actores y analistas políticos. El objeto limita a la no reelección y al combate al nepotismo, pretender adjudicar por ustedes que es una propuesta limitada y corta. Tiene el propósito de crear un ambiente de incertidumbre y politiquería. ¿Ustedes esto qué hacen? Puesto que el tema de reelección y nepotismo en el Poder Judicial y en el desempeño de los servidores públicos, ahora sí, contestándole al que me preguntó, se ha atendido por esta Cámara de Senadores con reformas constitucionales a las que ustedes se opusieron en su momento, porque estas reformas para concluya, que pueda, y concluyo, senador, su tiempo las reformas constitucionales, leyes secundarias reglamentarias para la ley orgánica al Poder Judicial Federal que crea el Tribunal de Disciplina Judicial y la ley de responsabilidades senador, administrativas, concluyo, de servidores públicos, es lo que va a permitir acabar con estas prácticas de nepotismo que ustedes prohijaron en el Poder Judicial. ¿Es cuánto? ¿Eliminamos el nepotismo? Nada más. ¿Sí o no? Porque no entendimos la respuesta, ¿sí o no? A ver, no hay diálogo, senador, no es diálogo. Les pido orden y continuamos con la sesión. No van a confundir al ciudadano. Le cedo el uso de la voz a la senadora Araceli Saucedo.